quiero platicarles de Arduino. Voy a hacer esta presentación de Arduino que está bastante interesante. Algunos de ustedes quizá han leído libros, revistas, artículos en alguna revista, algún video sobre las bondades de Arduino. Así que vamos a empezar. Primera parte, hablemos del Open Hardware. Por mucho tiempo no escuchábamos de Linux y de repente algunos otros programas, el Open Office y todo esto, era lo que ya veníamos manejando, pero esta modalidad del Open Hardware realmente vino a lo que le llaman, por ejemplo, ahora Chris Anderson, a presentarse como la revolución de ahora. Por cierto, es un libro que recomiendo ampliamente, Makers, de Chris Anderson, uno de muchos de los hombres que en este momento está tomando la batuta en el desarrollo del Open Hardware. Él era editor en jefe de Wired. Vamos a hablar en la siguiente diapositiva acerca de este hombre. Quiero hablar con la historia de este hombre, Lee Cronin. Este hombre pues tiene varias cajas de este tipo y hoy y mañana y la gente que está en Glasgow, allá en Inglaterra con él, pues hacen cosas muy interesantes con esas cajas, ¿no? Tiene muchas de estas. Pero luego uno se pregunta, bueno, ¿pero para qué tendrá Cronin tantas cajas si no tiene una funeraria, no? No, lo que pasa es que estas cajitas son impresoras 3D. Ya de entrada la idea era muy interesante, pero a él lo que se le ocurre es imprimir nuestros propios medicamentos. Él es un químico de la Universidad de Glasgow y él en este momento está trabajando en la forma como nosotros podemos imprimir nuestros medicamentos, poder tomar nuestra receta y en nuestro hogar ya imprimimos el paracetamol, ¿no? O alguna de estas y te la tomas y no hay ningún problema. Es parte del trabajo inicial, la idea inicial que presento, una idea genial para el futuro, pero parte de otra que es estupenda, imprimir en 3D. Y aquí es donde entra entonces la parte, el core o la idea central de esta idea que queremos transmitir, que es el hecho de que esta impresora 3D trabaja con Open Hardware. Todas estas impresoras 3D, MakerBots, ustedes van a escuchar, después pueden entrar a esa página, MakerBots, es gente que está desarrollando diferentes tipos de impresoras 3D. Y después hay mentes que toman esta idea y todavía la desarrollan más. Pero esto es Open Hardware, vean el alcance del Open Hardware. Ustedes pueden en internet consultar el diagrama, el programa, los componentes con los cuales está hecho esta máquina, esta caja, y ustedes la pueden hacer en su casa. Aquí está, bueno, más o menos lo que en algún momento quisieran hacer ellos, ¿verdad? Lo que les decía, una idea bastante interesante con el uso de tecnología Open Hardware. Y ahora sí, esto es lo que ustedes normalmente, yo creo que la mayoría conoce, que es el equipo, que es hombres de varias nacionalidades, ustedes algunos, creo que los más representativos en ellos es Massimo, italiano, que está aquí, lo tenemos, y a David Quartielis, ¿no? A David, mi tocayo. Ellos, bueno, junto con un grupo de personas, bueno, se reunieron, bueno, ellos platican la historia de cómo nace Arduino, cómo es que ellos, uniendo sus diferentes talentos, llegan a un producto final que es Arduino. Donde Arduino ahora se fabrica, pero, bueno, ellos para identificar o diferenciar Arduino de cualquier otra tarjeta Open Hardware, conservan la marca, ellos poseen el nombre, pero todo lo que es diagramas, los esquemáticos, los componentes están disponibles a cada uno de nosotros. Entonces, bueno, ahí está el equipo de Arduino, ellos se dedican a seguir desarrollando los prototipos y cada uno de ellos cumple una función bastante interesante de acuerdo a sus atributos y cualidades, ¿no? Algunos de repente, uno se unió y dijo, yo puedo maquilar la tarjeta, yo sé cómo, y bueno, así es como se une al equipo. Otro dice, yo me dedico a programar, otro, y así como se arman actualmente todos los equipos, ¿no? De diseño. La siguiente. Una de las bondades o de las características que llaman la atención y que son muy particulares de Arduino es la forma de esta tarjeta o este PCB, cómo es que se va escalando, ¿verdad?
ustedes han oído hablar de los shields, de los blindajes Arduino. Imagínate que Arduino es una tarjeta como esto. Hoy me acompañó casi en su traje de lujo este Arduino. También hay quien se dedica, este es un, viene con su traje inglés, ¿no? Corte inglés, porque fue también lo que es el cover, lo fabricaron en Inglaterra, lo enviaron y está cortado en rayo láser. Pero ya son cositas que se pueden anexar al Arduino, ¿no? Pero esto es Arduino, adentro es uno como el que ustedes tienen y tienen entradas y salidas digitales y entradas analógicas. Vamos a ver más adelante. Entonces, uno puede instalar una tarjeta más, un shield o blindaje, quieran ubicar. Y traje algunos, les voy a pasar para que ustedes los puedan conocer. Por ejemplo, si yo quiero controlar un par de motores, le puedo insertar a la tarjeta un shield que controla motores y tiene un circuito integrado, que es un 296, lo cual significa que aquí tengo varios puentes H, tengo 2 puentes H con el cual puedo controlar motores. No se preocupen para los que es la primera vez en electrónica, pero vamos a tratar de dar los conceptos de forma sencilla, de forma práctica aquí en el curso. Tengo mi placa Arduino, yo puedo escalarlo de acuerdo al proyecto que yo tenga, ¿no? Lo puedo escalar. Y pues los blindajes, pues depende, el blindaje pues es un poquito más caro, más barato, pero realmente Arduino se caracteriza por no ser tan caro estos blindajes y esto es algo excelente, ¿no? Está también dentro de nuestras posibilidades en la mayoría. Hablemos de los diferentes tipos de Arduino, hay diferentes inclusive tamaños, pero más que el tamaño es la funcionalidad. Algunos van a agregar más entradas y salidas digitales, ¿no? Algunos van a, por ejemplo la LilyPad, que está específicamente dedicada a diseños, lo que le llamamos ahora wearable, o sea, aquellos que pueden ir contigo, que los puedes usar, vestibles. Hoy vamos a ver esa práctica, en Night Rider, vamos a hacer esa práctica en donde pues a lo mejor yo le pongo aquí a girar, ¿no?, las luces o de regreso, ¿no? Pero bueno, son ideas, ¿no? A algún joven, a alguien se le puede ocurrir y ahí empiezas y de repente vienen más ideas. Así que, por ejemplo, LilyPad es esa aplicación. Hay unas más pequeñitas también que pueden, les digo, pueden tener esa finalidad, ¿no? Depende de la aplicación, entonces, es la tarjeta Arduino. No es mi intención analizar todas, porque quiero decirles que hemos tratado de simplificar, como les decía en un principio, la información. Hay algunas cosas que ustedes pueden consultar en línea tranquilamente. Y bueno, aquí en esta parte ahorita vamos a hablar. Se encuentra el corazón de la tarjeta Arduino, el Atmega 328, para los que tenemos Arduino 1 en esta ocasión. Hay algunos diseños así más bonitos, dicen algunos, ¿verdad? Por ejemplo, Arduino que está dedicado para el diseño de videojuegos, ¿no? Está muy padre, tiene un joystick y pues hay forma de controlar todo esto, ¿no? Entonces, les digo, ustedes más especificaciones pudieran consultar en línea. Fíjense que hay algo que toda la vida nos ha acompañado, seres humanos, hacer las cosas por uno mismo, ¿verdad? Este concepto es importante porque pues desde que somos niños se nos ocurre hacer cosas. Ahora esa es la misma idea del Open Hardware, hágalo usted mismo. Oiga, pero es una plancha, es esto, es el otro, usted lo puede hacer. Ahora se están simplificando tanto los conceptos y se ponen más a la mano de la gente que es posible hacerlo. Nos llamaba mucho la atención que cuando veíamos uno de los documentales que les citaba, muy emocionado, uno de los que son representantes de las marcas actuales del Open Hardware, decía, pues yo no sabía nada, como muchos de los que nos presentamos, como hoy y en algún momento nos presentamos por primera vez, yo no sé nada de electrónica, nada de computación, pero yo luché por hacer mi impresora 3D hasta que pude, ¿no? Y él dice que le costó, pero bueno, a final de cuentas su actitud y bueno, el deseo de aprender lo llevó a poder construirla. Entonces, esto es algo que siempre nos ha acompañado y de esto hay muchísimos ejemplos, desde cosas que uno puede hacer en la casa, desde lo más sencillo, pero ahora queremos llevarlo
a la electrónica, al hardware. Bueno, quiero hablarle ahora de las personas que están directamente involucradas a nivel mundial en el desarrollo de plataformas Open Hardware, distribuir Open Hardware y muchos proyectos bastante interesantes. La primera es, no sé si la conozcan, la Limor Fried, o lo que es Lady Ada. Y esta chica del MIT, pues se le ocurrió nada más y nada menos de ser una de las grandes compañías en este momento que distribuyen productos Open Hardware. Adafruit es su empresa, ¿no la han escuchado? Adafruit, y ahora también nosotros estamos trabajando con ellos. Lo que tengan disponible también lo tendremos nosotros disponible. Y Adafruit, ella ha hecho una compañía, mire, por ejemplo, aquí están las tiras de componentes como van saliendo, ¿ya ven? ¿No? Una de tantas máquinas que tienen ahí produciendo kits para armar. Cuando iba a la secundaria nos ponían a armar un kit, un Charlie destellador, que no es más que un circuito impreso flexible que luego a veces lo implementaban en las gorritas y eran foquitos que iban de aquí para allá. Que encendían, iban y regresaban. Bueno, este tipo de cositas es lo que ella maneja, pero ahora lo llevó, pues, a las mujeres luego las ves ahí en su compañía con unos collares, con LEDs sumamente brillosos, ¿no? Llaman mucho la atención y un circuito que está trabajando y lo programan. Todo esto es lo que, y muchas cosas, ustedes les invito a que puedan visitar Adafruit. Tenemos a Nathan Sedler de Sparphone Electronics, también una compañía que es chiquitita, pero también con esta explosión de creadores, este movimiento de creadores o de makers, de lo que yo le recomendaba el libro de Chris Anderson. Bueno, pues son personas que se han dedicado mucho, han crecido sus compañías y desarrollan kits y desarrollan muchos prototipos Open Hardware y lo hacen disponible a la gente. Esta compañía es Sparphone Electronics, también les invito a que después la puedan consultar. Estos hombres forman parte del Rockwell Group. Entonces, ellos se dedican a hacer grandes escenarios en grandes lugares, en galas, a lo mejor en alguna alfombra roja, como luego vemos en la televisión. Ellos se dedican a hacer quizá lo que tenga que ver con iluminación u objetos interactivos, que es su especialidad. Y aquí, bueno, llegamos a otro punto de descanso en la plática, otro tema, que tiene que ver con la forma en que se está preparando la información, el Open Hardware, el Open Software, para que mentes pequeñas, pero mentes pequeñas porque son pequeños físicamente, realmente en los niños encontramos gran potencial, puedan desarrollar sus propias aplicaciones con Arduino o alguna otra plataforma Open Hardware. Silvia es una niña que tiene un programa en internet que se llama el Aguas and Super Show de Silvia, o sea, el impresionante show de Silvia, ¿no? De Super Silvia. Y ella, así por capítulos en YouTube lo va subiendo y con este concepto de do it yourself, hazlo tú mismo, ella hace diferentes aplicaciones con Arduino o algunos otros, pero ella ya está desarrollando relojes, aplicaciones caseras, controles, automatización o aplicando los Arduinos, ¿no? Aplicación del Open Hardware. Entonces Silvia es un ejemplo de que efectivamente si acercamos esta tecnología a los niños tienen buenos resultados y brincamos en muchos años del conocimiento. En un principio, los que estuvieron al inicio de la plática, yo les hablaba que la visión de Secontec es poder llevar a las escuelas este concepto del Open Hardware, que se puedan dar los cursos. Estamos trabajando ahí, no solamente en las universidades, nos acercamos también al Politécnico, en Meculhuacán, al Tecnológico de Jalapa y también algunas escuelas privadas para que se puedan llevar a cabo estos cursos, estos talleres, este workshop con los niños y que puedan tener ya lo más próximo en su vida académica, contacto con la electrónica y la programación y buscar esta unión.
por favor, donde ellos, pues la idea es de que normalmente hay cursos de programación, está bien, de repente se hacen manualidades, se hacen muchas cosas, está bien, pero ¿qué tal si sumamos todo y al final de cuentas pueden ellos desarrollar sus prototipos? Algún robot. Y en Telmex Hub, por ejemplo, hay cursos de robótica donde se apoyan con un kit de Lego, ¿no? Entonces los chavos están haciendo interesantes. Conocí al maestro de robótica, está haciendo propuestas interesantes. Hicieron un tipo Wall-E, muy bonito, con Lego, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho esto. De hecho, lo están haciendo los niños. Este es el propósito. En este año nos dimos especialmente esta tarea en Secontec, poder llevar esta tecnología a los niños, que puedan disfrutarla y que puedan crear. Tienen todavía ellos muchos años creativos por delante y puedan hacer estas cosas. Y bueno, hay algunos lugares, como en Estados Unidos, algunas partes de Europa, donde se hacen las fairs, las ferias, donde también los niños y también los adultos pueden desarrollar sus prototipos. Y al final de cuentas, pues lo que deseamos es eso, ¿verdad? Que haya esa unión cariñosa entre el Upper Hardware y las escuelas. Ese es el propósito de Secontec. Este es lo que ustedes tienen, que es un Arduino Uno revisión 3. ¿Sí? Esto está muy padre de entender, van a ver. Me gustaría que veamos la otra parte a los que les gusta la electrónica. Bueno, por eso va dirigido. Tenemos aquí el conector USB. Tenemos el conector USB en esta parte. Tenemos una interfaz de programación que digamos que sería esta parte. Ustedes la tienen aquí, la tienen aquí. Y esta digamos que es la forma en que tú puedes programar, la forma más rudimentaria, entre comillas, en la que te puedes comunicar con un Arduino. Este es el procesador Atmega 328 para para el Arduino que ustedes tienen, ¿sí? 32K flash, 2K de PROM y todo eso. Ustedes pueden ver esos datos ahí en internet. Y aquí tenemos un cristal, un oscilador de 26 MHz. Todavía no entra la parte electrónica, ahorita estoy haciendo descripción solamente, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos un circuito controlador del USB o del USB y tenemos diferentes componentes pasivos. Cuando entremos al diagrama, al esquemático, voy a hablar de ellos en particular. Tenemos un MOSFET, tenemos nuestro conector, porque Arduino puede ser alimentado por medio del cable USB o puede ser alimentado por esta parte con un eliminador. Alguien le pudiera implementar por ahí alguna batería, etcétera, ¿no? Pila. Y ahorita que veamos, nos va a revelar mucho más siempre el diagrama eléctrico. Bueno, entonces tenemos algunos capacitores, circuito de protección, circuito de entrada. Decíamos, tenemos, este es el corazón de todo el Arduino, el que piensa, el que ordena, el que manda, ¿no? El que es el que programamos. Es un Atmega de la familia de los ABR, esta es una versión diferente, el Atmega. Y bueno, tenemos entonces, estas partes decíamos que son para programar, tenemos el botón de reset y tenemos algún diodo. Esto sería, aquí tenemos, fíjense, aquí tenemos, ¿cuántas me pueden decir? Pregunta número 1, ¿cuántas entradas analógicas tenemos aquí? Esas son las entradas analógicas. Entonces, aquí tenemos entradas analógicas, quiere decir que si son entradas, solamente va a recibir, va a entrar algo aquí analógico, que puede ser temperatura, que puede ser un voltaje, etcétera. Lo vamos a ir viendo. Vamos a recibir voltajes, luz que se convierte en voltaje, por decirlo de una forma. Y todo eso, entonces, bueno, ¿cuántas son aquí? 6. Luego aquí tenemos algunos puntos interesantes, como lo que es el GND ground, en inglés, o tierra. Siempre estaremos la utilizaremos. Tenemos el BIN, poco a poco lo voy a ir explicando cada terminal. Tenemos una alimentación de 5 volts, que sale aquí de Arduino de 3.3, el reset, el IOREF, y tenemos la ref aquí a este lado. Va a haber un momento en que les voy a platicar para qué significa el AREF. Es para tomar voltajes de referencia. A veces me convendría, en vez de utilizar los 5 volts, yo prefiero utilizar menos. Entonces esa terminal me va a ayudar, ¿sí? Para
cambiar la referencia de voltaje. A lo mejor por alguna aplicación no me convienen los 5, me bajo a 3 o a otro valor. Ese terminal me va a ayudar, ¿sí? A ref. Luego viene esto que pues, es un protocolo, no es exclusivo de Arduino, como muchas cosas no son exclusivas de Arduino. Ustedes probablemente han escuchado también de este tipo de programación in circuit. Esta pues se ocupa también en otros dispositivos, para otros controladores. O sea, no es exclusivo de Arduino. Así también aquella, el clock y el data, también es una forma en que te puedes comunicar con Arduino. Después lo vamos a explicar, ¿sí? Se puede utilizar. Pero bueno, todo esto, ¿cuántas son de aquí a acá? ¿Me platican? De hecho, de 0 a 13 tenemos 14 entradas y salidas digitales. Tenemos en la parte de arriba tenemos la parte entradas y salidas digitales, y en la parte de abajo tenemos lo analógico, lo que va a entrar, ¿no? Arriba puede entrar o puede salir, quiero decir eso. Arriba entra o sale, abajo solamente entra. Ambiente. Este ya así como que es un pequeño resumen, donde te dice aquí uno quise conecta la fuente de alimentación. Aquí ya te especifica, este es un amplificador operacional, ¿sí? De este tipo. Decimos que si tú quieres conocer cómo funciona, dónde se compra, lo puedes hacer, porque todo esto está disponible, ¿no? Es la bondad que tiene el Open Hardware. Entonces, si tú quieres conocer dónde comprar este capacitor, dónde cambiarle el diodo, el capacitor, lo puedes hacer. Y obviamente pues aquí está un Atmega, el 328P en específico. Así es, estas son sus especificaciones de Atmel, que es el fabricante. Aquí tenemos un regulador de voltaje, de voltaje. Este es un MOSFET canal P. Ahorita se va a ver más clarito en el diagrama para los que conocen de electrónica, que esto es un MOSFET canal P. Y tenemos también aquí tenemos un fusible. Tenemos aquí el controlador de USB que yo les decía, nada más que aquí ya está en bloquecito. Y tenemos el cuarzo, había dicho 26, son 16 MHz, el oscilador. Tenemos un regulador de 3.3 volts y otro cristal de 16 MHz, porque este es para el 328, el microcontrolador, y trabaja con este. Está muy curioso porque ahorita que veamos los diagramas, van a ver que aquí pues, es lógico, es muy grande el microcontrolador y se ve más chiquito el cristal, ¿no? Y aquí está al revés, aquí es muy grande el cristal y aquí es más chiquito el controlador de USB. Van a ver el diagrama, está muy curioso esto. Tenemos los LEDs, la ubicación de los LEDs, más diodos, otro diodo ya de protección, la interfaz, el USB y bueno, esto es un circuito de protección, un fusible. Miren, ahora veamos el diagrama eléctrico. Esto es realmente Arduino, es así como va a trabajar. Aquí tenemos el conector de USB. A lo mejor ustedes no lo alcanzan a apreciar, pero esto está disponible en la página de Arduino, en Schematics. Aquí tenemos el conector de USB, ¿sí? Y aquí en esta parte, por aquí dice X USB, USB BCC. Quiere decir, esa línea es la que le da la alimentación vía USB. Es como leemos el diagrama, ¿sí? ¿Y a dónde va? Tú conectas el cable y esa línea, la línea 1, este conector, es así como interpretas el diagrama, va hacia el MOSFET canal P, de acuerdo al diagrama eléctrico, ¿sí? Va hacia ahí. Recuerden que el Arduino pregunta de cuántas formas lo podemos alimentar. Y ahí le estamos contando las intervenciones de dos formas. La parte de arriba es la parte donde tenemos a donde llega directamente los voltajes de alimentación. Ahí está para el USB. ¿Y dónde está la parte donde está la alimentación? ¿Dónde está el conector? Es el externo. En ese conector ustedes colocan el adaptador o lo que sea, 5 volts o 7 volts, y por esa parte, por este conector, entra. Entonces, entra aquí lo que tenemos aquí enfrente, o en esta parte, es un regulador de voltaje. ¿Qué hace? Bueno, eso es lo que se debe tomar en cuenta.
cuando quieres alimentar con algo que no sea USB. Este regulador de voltaje tiene un margen de caída de voltaje. Si yo le pongo 6 volts, ese regulador hace que caiga el voltaje entre 800 milivolts y 1.2 volts. ¿Qué quiere decir? Que si tú le pones una batería justita o 2 baterías, no, es que sí son 5. Bueno, sí, pero ya se descargó y acuérdate que Arduino trabaja al menos con 5, pero este va a tener una caída. Entonces, si tú le metes lo que es, más acuérdate que debe haber una caída, por eso probablemente no prenda. ¿Sí me explico? Hay que tomar en cuenta que va a haber una caída de voltaje ahí, en el punto rojo, en los 5 volts, que es la salida de ese regulador de voltaje. ¿Sí? Aunque Arduino está interesantemente diseñado al utilizar estos 2 bloques que son como moraditos o rosas, que son amplificadores rail to rail. Los electrónicos son amplificadores operacionales que lo que hacen es que le dicen, muy bonito, si yo tengo 5 a la entrada, voy a hacer todo lo posible, te lo prometo, hasta en forma de poema, para que los 5 salgan. Voy a tener un límite, rail to rail, lo que entra casi igual a lo que sale. Un amplificador de ese tipo, ¿lo ven? Entonces tenemos 2, porque obviamente pues tenemos para un tipo de opción y para otra, ¿no? Entonces esta parte es lo que tenemos arriba. Tenemos, entonces, fíjense, ya identificamos 2, que son 2 amplificadores operacionales rail to rail, y la especificación, si ustedes la quieren conocer, es LMB 3581. Ustedes lo buscan si quieren más información sobre él. Entonces, luego tenemos en esta parte reguladores, yo hablaba de aquel regulador de voltaje, o ustedes van a encontrar en la bibliografía de electrónica, en National, en Instruments, que los fabricantes de componentes electrónicos hacen mucho algo que se llaman los LDOs, Load Drop Out, que también son otro tipo de reguladores. ¿Qué me ayudan? Está muy padre esto, porque antes, por ejemplo, yo les decía que me dedicaba a telefonía. Para yo alimentar un sintetizador, un amplificador de potencia para que el teléfono lance la llamada, o el sintetizador para que reciba, o el procesador, yo necesitaba alimentar por aquí, por acá y por acá. Varias formas de alimentarlo. Entonces, estos LDOs se empezaron a implementar y se empezó a reducir la electrónica, porque con uno de estos yo puedo alimentar diferentes, puedo ocupar su voltaje para alimentar diferentes circuitos, pero además no se van a calentar. También la disipación de calores está bastante bien, o sea, está muchas características muy interesantes que tienen estos circuitos LDOs. Y si ahorita abriéramos, bueno, a lo mejor nada más por tiempo no lo hacemos, pero luego me gusta hacerlo, abrimos un teléfono y verán, y les identificaría componentes que si ustedes los ven en Arduino son muy parecidos. Todo esto lo encuentran en la electrónica actual, en los diseños de dispositivos actuales. En rojo están los 5 volts, los voltajes de alimentación. ¿Qué quiere decir? Que donde ustedes se encuentran en un punto rojo, muchachos, es la alimentación para ese circuito, ¿sí? Todo lo rojo, ya está seleccionado. Todo lo rojo son 5 volts. O el voltaje, quiero decir, de alimentación, en rojo. Luego, pues ahí ya identificamos unos en rosa, los de 3 volts. Este es el resumen de lo que hemos platicado, o sea, por secciones. Tenemos el circuito para switchar entre DC y el USB. O sea, él es el que decide si alimentas por USB o alimentas por DC. Esta es la parte de ahí arriba. Y en esta sección tenemos la parte, el circuito que tiene que ver con la entrada USB y el controlador USB. Tenemos los headers, lo que son las entradas y salidas, los painers, ¿no? Y la parte de programación, ¿ah? La parte donde puedes programar, y el reset, la programación ICSP, el reset aquí y aquí. Y tenemos por último las líneas de RxTX, quiere decir datos que entran, datos que salen, recibes o transmites. Está en esta área. Y obviamente procesador.
vamos a abrir la página de Arduino, arduino.cc. Vamos a la parte de download. Vamos a ver, ahí hay una opción que les va a dar, o seleccionan para Windows o para Mac o Linux. Vamos a examinarlo, vamos a ver qué es lo que, las herramientas que tiene. Por ejemplo, como cualquier otro editor, quienes han programado, pues para ustedes va a ser muy fácil, muy familiar. Para quienes no, vamos a tratar de que así sea también. Si tú quieres, por ejemplo, aquí, una vez que ya lo abriste, quieres uno nuevo, te va a abrir un Sketch. Los programas en Arduino se llaman Sketch, ¿no? Como está escrito ahí arriba. Y si quiero uno nuevo, entonces va a abrir uno de estos y yo puedo escribir aquí, ¿no? Sobre esto. Además, yo le llamo, siempre lo relaciono, digo que todo con los teléfonos. Y yo digo que tiene algo así como un texto predictivo, pero quienes programan saben exactamente cómo se llama. Si yo, por ejemplo, quiero poner una instrucción, por decir algo, setup o loop, ya me la identifica desde que la empiezo a escribir. Tiene un tipo de texto predictivo, ya para que escribas menos, ¿no? Entonces, de esa forma trabaja. Pero bueno, si tú quieres uno nuevo, abres uno ahí. Si quieres abrir uno que ya tenías, por ejemplo que vamos a ver al ratito, le das lo que ya tengas ahí guardado en tu computadora, un programita que hayas hecho, le das en abrir y pues en esta parte abres el programa que ya habías hecho, ¿no? Pues ahí viene la estructura de un programita, que después lo vamos a revisar. ¿Qué sucede también? Que si por ejemplo en esta parte de Sketchbook te va a ahí te va a poner una listita de todos de los más recientes que tú hayas trabajado, ¿no? Programa para hacer lucecitas para mi vestido, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Ahí va a aparecer lucecitas en el vestido, le das un clic y abre, ¿sí? Después tenemos ejemplos. Muy interesante aquí como el equipo de Arduino ha colocado diferentes ejemplos. Ya nosotros los podemos cargar. Entonces ahorita que conecten su cable y su Arduino, seguramente ya va a parpadear un LED por ahí, que la tarjeta Arduino tiene un LED donde está la terminal entrada-salida 13. A un ladito hay un LED chiquitito, que si lo puedes programar. Bueno, por default parece que algunos Arduinos vienen precargado con el programa LED parpadeante y lo dirigen al LED, a la terminal 13. Entonces va a estar parpadeando. Siempre ese LED 13 está acompañado, ese terminal 13 está acompañado de ese LED. Entonces va a empezar a parpadear, ¿no? Bueno, entonces miren aquí en ejemplos, tiene basics, los básicos, y te da una lista. Por ejemplo, aquí el blink que yo les decía. Si yo quiero abrir el blink, le doy un clic y me va a decir, me va a desplegar el sketch que tiene las líneas de ese programa. Entonces, está en inglés, seguramente todos están en inglés. Pero, por ejemplo, el IDE de ustedes, que es el más reciente, le deberá agregar más ejemplos aquí a la lista. Y entre ellos, miren, por ejemplo, algo que surgió este año fue que Arduino ahora lo podemos utilizar o para hacer llamadas telefónicas, o para recibir llamadas, o para enviar un SMS. Si tú quieres enviar SMS o recibir un SMS, lo puedes hacer también con la tarjeta Arduino. Entonces aquí está, miren, bien sencillo. Agarras y dices, pues quiero recibir un SMS, le das aquí, abres, le das un clic y aquí viene todo listado y uno aprende mucho, ¿no? Recuerden que para esto de programar ayuda siempre, uno aprende mucho cuando ve cómo programa otro. Y la idea es que así es como uno va a aprender. El año pasado estuvo en el Politécnico, en el CIME, ahí grupo muy a todo dar de los chavos, los maestros, y hablábamos acerca de que independientemente de la escuela, muchachos, del lugar y todo eso, todos los problemas. El problema más difícil que la sociedad o que toda la sociedad humana enfrente va a ser más fácil si el cerebro conjunto lo resuelve, de seres humanos. Entre más podamos aportar a las soluciones, mejor y aprendemos todos.
Ahora debemos cambiar nuestro chip nosotros, ¿no? Y pensar que yo no voy a ser Superman, sino que es la suma del conocimiento. Vean un equipo Arduino de varias nacionalidades, diferentes conocimientos. El cáncer, el ébola, cualquier problema que ustedes piensen en cualquier área del conocimiento será resuelto si nos unimos. No es ni comercial ni nada, pero es así. Y tú te has beneficiado porque también aprenderás y aportarás, sentirás bien por eso. Y miren, aquí tenemos ejemplos para GSM. ¿Qué tal si yo le pongo un Shield Ethernet, como el que les enseñé? Ahí le cargo, ¿no? Abro un sketch que diga eso, conecto, hago las condiciones que me pide el ejemplo, lo conecto y adelante funciona. Un cristal líquido. Entonces, bueno, ya para acabar, si quieres cerrar no te gustó, ya te quieres ir a tu casa, cierras, control más W, te vas, ¿no? Si quieres guardar lo que has estado haciendo, le das guardar, control S, y así. Guardar como, le quiero poner otro nombre más bonito. Ahí está. Imprimir preferencias. Bien, vamos a otro, editar, cortar, copiar, hacer algo así como los archivos, otros programas que hemos utilizado. Pero miren, por ejemplo, aquí quiero ir a herramientas, quiero destacar esta parte, donde ahorita todos vamos a trabajar y nos debemos asegurar que esté seleccionado Arduino 1. ¿Sí? Y depende de dónde vaya a captar, dónde conecten su cable, ustedes deben seleccionar. Si aquí le aparecen 5 puertos, ustedes deben palomear donde está seleccionado el cable. Ahorita lo vamos a ver, vamos a instalar el cable. Y en este programador, aquí, por favor, colóquense, vamos a hablar más adelante de esto. Esto es lo que yo quiero que ustedes conozcan. Una vez que ustedes hagan sus líneas, escriban su poema así bonito de programa, vamos a verificarlo, si no nos equivocamos, con verificar. Y aquí abajo hay una parte que dice compilando el sketch, lo va a estar compilando. Y si hay algún error en la sintaxis o en algo que escribí, me lo va a indicar. Pero con esto, ahí en sketch, con verificar, compilar, ahí sería la revisión. Aquí, verificar, o aquí, verificar, ahí hace la revisión. Un protoboard, una tarjeta de prototipos, ¿no? Bueno, para armar prototipos, donde fíjense que aquí hay conexiones, las esquinas, las conexiones son de forma vertical en las esquinas, en los extremos quiero decir, ¿sí? Y en el centro van de forma horizontal. Diodo emisor de luz, que es la diferencia entre los otros diodos, es que la forma en que intercambia su información o la energía cuando intercambia entre dos componentes, dos elementos diferentes o materiales diferentes, lo hace emitiendo luz, ¿verdad? Y esto dice, ay, oiga, pero esto, sí, pero de aquí se desprende que hoy hay pantallas LED de Samsung, de LG, la Smart TV. Es muy interesante cómo se han formado. De aquí a las diferentes variantes de un LED llegan a esa consagración, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay una parte positiva y una negativa en la vida, así que también aquí en los LEDs. Entonces, la terminal larga es el positivo o ánodo. Y el cátodo es la terminal más corta. Entonces vamos a conectar en la terminal, en la que ustedes quieran. Se seleccionan las 6, las 5, la que quieran, del Arduino, pero con mucho cuidado, esto yo no lo recomiendo, normalmente no lo hacemos, ahorita me estoy adelantando. Y donde dice GND, ponen el negativo o la pata, o la terminal cortita, ponen ahí en GND, y la larga la ponen en la terminal que ustedes quieran, la que ustedes quieran del Arduino, ¿no? El 4, el 3, la que le quede más cerquita ya al GND, ¿no? Para que no se alargue mucho tampoco el LED. Y quiero que, por ejemplo, le modifiquen a esa línea, en vez de ponerle 13, le ponen el número de la terminal que seleccionaron y hagan la prueba cómo va a funcionar. Vamos a hacer esto. Vamos a poner ahí en el sketch en sus computadoras, vamos a poner, quítenle el 13, póngale la terminal que ustedes quieran, el 8, el 9, no sé cuál hayan seleccionado. Le dan guardar, en la parte superior izquierda del archivo le dan guardar para que salve ese cambio, para que guarde ese cambio. Le dan guardar y luego le van a dar cargar. Conectan su Arduino y le dan cargar y deberá entonces
prender y apagar. Bueno, vean también que no hayan modificado algo ahí que no se les haya pasado en el sketch. Si existe una buena idea, pues con mucho gusto que nos la platiquen, la describan, nos la envíen. Servidor a Mario, @, te conté, Osvaldo, o a contacto